esa liquidación la invierto, ¿no? Me está dando un 11% de utilidad, que un emprendimiento es muy difícil que te lo dé al principio, y entonces me Ok. apalanco 70 días y luego voy pagándolo de ahí, pero ya lo dejé mi dinero produciendo. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Mara Velasco y estamos haciendo este podcast, experimento de curiosidades de negocios, donde hablamos de diferentes cosas, principalmente, literal, como dice, curiosidades de los negocios, del futuro del empleo, de la generación X y de lo que nos espera. El día de hoy tengo el gusto de estar con una excelente amiga, Isabel Camacho, y la voy a invitar a que ella misma se presente. Isabel, por favor, preséntate. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias por la invitación. La verdad es todo un honor estar en este proyecto nuevo que estás emprendiendo. Evidentemente, o sea, la generación X nos estamos reinventando y bueno, un ejemplo soy yo. Soy licenciada en contaduría por la UNAM, estudié actuaría en el ITAM y después de 30 años especializada al mundo financiero, desde bancos, casa de bolsas, seguros, consultoría. Durante la pandemia, evidentemente, como muchos de nosotros, tuvimos que reinventarnos y en esa reinventación que tuve, resultó que acabé de terapeuta visual. Tengo una amiga, gran amiga de toda la vida, que es optometrista funcional. Me invitó a capacitarme con ella y desde entonces hasta la fecha me dedico a dar terapia visual a niños neurotípicos y neurodivergentes. Entonces, realmente ha sido una fascinación. Entonces, aventura y paralelo, evidentemente también me hago cargo de toda la parte administrativa del negocio familiar que tenemos. Somos una agencia de marketing digital, somos agencia Google Partner, solamente a nivel nacional hay como 200 agencias con este distintivo, nosotros la tenemos y pues bueno, evidentemente complemento tanto mi función terapéutica con toda la parte administrativa, pues con toda la experiencia de 30 años en el mundo de las finanzas en general y en particular de las finanzas corporativas. Perfecto, Isa. Pues bueno, les cuento, por eso estoy invitando a Isa, porque como muchos de ustedes saben y los que no, les voy platicando, este proyecto yo lo inicié de curiosidades de negocios porque a mí me llegó mi crisis de los 50 y entonces yo dije, quiero ser youtuber, pero además también voy a iniciar un emprendimiento de capacitación. Y entonces platicando con Isa, le decía yo, oh por Dios, ¿cómo tengo que empezar esta parte financiera, administrativa? Los emprendedores realmente no lo tenemos como muy claro. Entonces, por eso Isa nos está acompañando hoy como para ver cuáles son las cosas que tenemos que ver, inclusive desde antes, cuando estamos decidiendo salir de la empresa o cuando ya nos dijeron gracias, ¿no? ¿Qué tomar en cuenta en la parte tanto financiera? ¿Tengo que ahorrar dinero? ¿Ocupo mi dinero de la liquidación? ¿Cómo ordenamos esa parte, Isa? A ver, ayúdanos, por favor. Ayúdame, Claro, porfa. claro que sí, Mara. Bueno, es bien importante, evidentemente, el entender que todo emprendimiento es pues, un riesgo, ¿no? Pero como en las inversiones sucede, a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no? Así funciona. Vas a tener muchas ventajas de ser un emprendedor. ¿Eres dueño de tu tiempo? Sí, pero te tengo una mala. Ya no vas a tener tiempo. Porque cuando somos emprendedores, realmente todo nuestro tiempo está enfocado a la creación de este nuevo bebé que se llama nuestra empresa. Pero sí creo que es importante hacernos preguntas desde antes de decidirlo. Si aún estás en un trabajo, ¿qué es importante? El decir, ok, ya no quiero seguir trabajando para otros, quiero trabajar para mí, y eso implica tener un fondo de ahorro. ¿Por qué? Porque si tú renuncias no vas a tener una liquidación y entonces necesitas tener tú ahorrado al menos, obviamente, tus gastos fijos de al menos 6 meses. Entonces, esos ahorros debes de considerarlos y hacer desde ahí un presupuesto familiar, personal e individual. O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros somos el sustento de nuestra casa, pues tienen que incluir, pues desde la comida, luz, gastos fijos, gastos variables, pero también imprevistos, ¿no? Las vacaciones, si mis papás dependen de mí o no, la mascota, todo. Si eres un chavo, o sea, si apenas estás decidiendo si voy saliendo de la escuela, quiero emprender o quiero trabajar,
Desde ahí tienes que hacer una lista de tus gastos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo, pues, desearía? Voy a seguir viviendo en casa de mis papás, sí, pero mis papás van a decir, oye, sí, pero pago una renta, ¿no? Y entonces muchas veces yo creo que el error principal cuando emprendemos es confundir lo que pertenece a la casa, vamos a llamarlo, a lo que es del emprendimiento. Eso es muy común. Es decir, si yo tengo comida en el refrigerador, pues yo voy y tomo un yogur, tomo un agua, tomo un refresco, ¿no? Y no lo considero como un gasto, porque yo no gasté nada. O sea, nunca salió de mi dinero, ¿no? Pero el problema resulta que en esos gastos hormiga que estoy sacando de mi casa, de alguna manera los voy a tener que regresar. Entonces, lo más importante es desde el principio, en tu plan de negocios, ir identificando de dónde van a venir mis ingresos y cuáles son mis gastos, cuáles son mis necesidades, ¿no? Y entonces, en el mundo de ventas, tú lo sabes perfectamente, Mara, que te dedicas a esto tanto tiempo, no queremos, evidentemente, inventar la necesidad. Queremos satisfacer una necesidad. Entonces, desde ahí pensemos también en el emprendimiento. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener que ser nuestros principales vendedores. Y entonces, para saber qué vender, tenemos que conocernos. Y en el conocernos, hacer nuestra propia marca. Entonces, al hacer tu marca personal, tiene que estar definido qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero y cómo lo voy a hacer. Esas serían como las preguntas que yo me haría. ¿Por qué? Porque en base a esto vamos resolviendo el plan de negocios. Por ejemplo, ¿qué sucede si ahorita te digo, Mara, tú estás haciendo este emprendimiento, perfecto, ¿qué implicó el que tú quieras ser una youtuber? Pues a lo mejor gastar en tu luz, gastar en un buen equipo de cómputo, en un buen equipo de audio, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso yo ya tengo que estarlo anotando. Eso es así, o sea, es lo primero que tengo que hacer es ya ir anotando en qué estoy gastando. ¿Por qué? Porque eso se llama inversión. Es decir, Ok. vamos a separar lo que es una inversión de lo que es un gasto. ¿Tú me podrías decir cuándo es un gasto y cuándo es una inversión? Pues exactamente, pues la verdad es que algunas cosas las tengo claras. Por ejemplo, compré un micrófono hyper, así como muy elevado. Eso tengo claro que es una inversión, ¿no? Exacto. Ah, Ajá. pero lo que tengo duda, por ejemplo, yo me inscribía a Zoom para hacerlo pro, algo así se llama, y también a Canva y también, ay, ¿cuál otro? A CapCut, ¿no? Porque ahí es donde Para hacer estoy los trabajando. videos. Ajá. Esas son rentas mensuales. ¿Eso es una inversión o es un gasto? Eso es un gasto. Y te voy a Ok, explicar por qué. ok, Sería una inversión si no tuvieras una opción gratuita. ok, Pero dado que tienes una inversión, una versión gratuita de todo esto que me dices, ¿no? O sea, Canva tiene una versión gratuita, CapCut tiene una versión gratuita y Zoom tiene una versión gratuita de 45 minutos. Entonces tú podrías decir, o sea, mis entrevistas no van a durar más de 45 minutos porque es lo que me da Zoom y no quiero que se me corte. Entonces claro, tú te obligas a reducir el tiempo, ¿no? Y no a estar pagándolo. ¿Por qué no va a ser una inversión? Porque al final del día, aunque estos videos nos van a dar de alguna manera visualización, todavía no eres tan viral para considerarse un gasto en publicidad. ok. Ajá, que sería una inversión en publicidad. Entonces, Ajá, hoy es un gasto. Entonces, esos gastos hormigas son los que tenemos que cuidar muy bien. En una familia los ves muy claro en cuántos streaming tienen. Vemos Netflix, Amazon, Max, pero Disney Plus, ¿no? Disney. Ajá, exacto. Entonces, o sea, si lo sumamos, ¿no? Resulta que aproximadamente al año estamos gastando 5,000 pesos, 6,000 pesos, ¿no? Leve, en streaming. Eso es un gasto hormiga que por lo general las personas de emprendimiento lo vamos haciendo. Lo que menos quieres es tener gastos fijos. Entonces, me preguntabas el otro día, oye, ¿oficina virtual o home office? Home office. O sea, no te cases ahorita con ninguna renta fija. Es momento de comprar auto. No. O sea, ayer había una explicación divina, ¿no? De cuándo gastar. Y gastas en algo que te va a dar una plusvalía, un rendimiento a futuro. Los Ok, gastos que se deprecian no los tienes que hacer ahorita. No es buen momento. ¿Cuáles son estos? Auto,
mobiliario, un equipo de cómputo, o sea, hay que ir pensando en decir, oye, ¿de verdad me quiero comprar el mejor equipo de cómputo para mi emprendimiento? No lo sé, o sea, ¿de verdad lo necesitas? Porque hay uno muy económico de 8,000 pesos que Ajá. podrías empezar con él y cuando tu negocio te dé lo necesario, cambiar a uno de 20, pero no te descapitalices ahorita. ¿Sí me entiendes? Porque eso es lo que pasa con todos los que empezamos un emprendimiento a partir de una liquidación o de nuestro ahorro. El dinero fluye como agua en nuestras manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos el día uno y decir, a ver, hoy quiero empezar mi emprendimiento. Primera noticia, te despiertas, me baño, me visto para ir a trabajar y me siento frente a mi computadora a las 8 de la mañana ya desayunado, porque te va a llevar entre 8 y 10 horas el poder hacer toda la planeación de lo que quieres hacer. ¿Sí me cachas? Ok, ok. Y eso, esa disciplina es la difícil. Pues, ¿por qué? Porque ya estás en casa, porque hacer home office pues te implica, no puedo parar a las 7 o a las 6 para hacer ejercicio, mejor me levanto un poco más tarde. No, no, la rutina sigue. Dos, tenemos que pensar en cosas claves desde el inicio, como decir, ¿qué voy a hacer? Es decir, ¿qué implica el que yo ahora en vez de dedicarme a las finanzas voy a ser terapeuta visual? Entonces, ¿cómo voy a cobrar? Porque cómo voy a cobrar es cómo voy a pagar impuestos. Por lo tanto, ¿puedo ser una persona física con actividad empresarial? ¿Soy una persona física que presta un servicio y por lo tanto es honorario? Mi profesión puede ser deducible para un tema de seguros, entonces es una factura. ¿Me conviene crear una persona moral? ¿Me conviene estar en cuál régimen? Entonces, a partir de ahí es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente eso me va a permitir ir facturando mis gastos o inversiones para ya tenerlos listos para dentro de un año que yo ya, mi empresa va a estar en el top, poder Ujú. pagar impuestos, pero deducir también. No nada más, porque si no lo que sucede es que como no tenía bien el esquema, hice muchos gastos sin factura y entonces cuando empiezo a tener ingresos pago mucho impuesto. Oye, y todos estos gastos, la verdad es que yo no lo he hecho, o sea, los puedo facturar y deducir, por ejemplo, el Zoom, el Canva, el CapCut. Sí, claro, o sea, pero acuérdate que, por ejemplo, Canva, o sea, hay Ajá, empresas que son internacionales, sí, entonces hay que creo que las facturarlo. tres. No van a darte un recibo deducible de IVA, o sea, no vas a poder compensar el IVA, Ok, pero sí ISR. Ahora, lo primero que yo les diría a todos mis amigos emprendedores que nos van a estar viendo y que quieren en este sí, momento esa generación X de más de 50 decir, ya, o sea, por decisión propia o porque alguien más tomó la decisión por ti, tengo que hacer algo por mí porque nadie me contrata ya a los 50 años, es, antes que nada, saquen su cédula fiscal, que la sacan muy fácil a través del SAT hoy día, y ajá, vean qué obligaciones tienen. ¿Por qué? Porque si eran asalariados, a lo mejor solo están dados por salarios, pero a lo mejor en alguna vez en su vida también tenían honorarios. Y entonces van a empezar a tener obligaciones porque al SAT no le importa que no estés produciendo, tienes que declarar. Entonces es bien, bien importante saber en qué situación fiscal nos estamos enfrentando en este momento para poder tomar las mejores decisiones. Si es necesario dar de baja, me doy de baja en salarios. Si es necesario darme de alta como persona independiente que da servicios profesionales, pues me doy de alta. El chiste es que en cuanto te llega un cliente nuevo, no es en ese momento de espérame tantito, déjame ver cómo te voy a facturar. O sea, ya hay que ok. estar listos. Ese es el primer paso. Eso nos va a permitir saber en ese régimen que estoy qué es deducible. Y entonces empezar a tomar decisiones fiscales de decir, compro mi micrófono, pero lo facturo. Compro las suscripciones, pero las facturo a mi nombre. O, sí, a mi nombre o si es que voy a ser una persona moral, al nombre de la persona moral. Si es una sociedad, pues al nombre de sociedad tiene que quedar muy claro qué aporta cada quien. Pero vamos a hablar ahorita solamente de persona física. Es muy, muy importante este tema, porque si no, todos los gastos primeros se empiezan a ir y tú no sabes ni en qué gastas. Claro. Y entonces, cuando estoy haciendo y puede ser muy simple, puede ser un Excel o puede ser que lleves una nota en tu teléfono, ¿no? Ya te permite hacer tablas, ir diciendo, gasté tanto en esto, gasto en esto, gasto en esto, ¿no? Tener los comprobantes, ¿no? Obviamente, o sea,
yo lo que hago es el comprobante, le saco una copia, porque por lo general los tickets se borran con el tiempo, le sacas una copia y en la misma hoja donde viene tu garantía. Y entonces ya tengo la garantía con mi ticket de compra, ¿no? Y entonces todo esto no se me va a olvidar en qué gasté. Y entonces, cuando me siento decir, ¿cuándo voy a poner de precio? Pues ya sé también qué he invertido para llegar a eso. Y entonces, ¿qué necesito para poder poner un precio a mis servicios o a mi producto para poder recuperarlo y hacer una tasa de retorno de inversión en el tiempo? Ah, pues yo lo recuperaría, mis gastos que invertí en 6 meses. Ah, ok, sí puedo con ello. No, pues lo tendría que recuperar en un año, pero ni modo, o sea, tengo que subir un poco el precio para poder recuperarlo, ¿no? Pero no es nada más de aquí en adelante. O cómo le pongo precio a mi hora, hombre, de trabajo, que es súper complicado que entendamos Claro. eso. Un buen inicio es saber cuánto yo ganaba y lo dividen entre, obviamente, el número de horas que trabajaban. Entonces, un tiempo completo, hoy día son 45 horas. Todo el mundo me dice, no entiendo por qué están tratando de legislar 40, porque hoy se trabajan 45 horas, por eso trabajamos 9 de lunes a viernes y te dan una hora para comer. Pero en Ok. realidad es para cubrir las 45 horas. Quienes no tienen esa hora para comer, trabajan 8 horas de lunes a viernes y 5 horas el sábado medio tiempo. Entonces, ese es como está hoy la legislación. Entonces, divide obviamente tu salario mensual entre pues, 45 por 4, ¿no? Entonces a lo mejor te vas a estar que tu hora de salario son 200 pesos, vamos a pensar algo, ¿no? Ajá. Entonces, ok, mi hora vale 200 pesos. Ok, de ahí, evidentemente, yo tengo que subir. Eso es lo mínimo, es tu piso, ¿sale? Porque ya eres un empresario. Entonces, Ok. ese es mi piso de mi hora. Pero entonces yo a ese plus le he invertido en cursos, capacitación, recursos, entrevistas, todo alrededor de 3 meses o 6 meses. Ah, ok, ese es mi gasto que tengo que incrementar. Pero aparte resulta pues que yo voy a llevar material, porque tengo que comprar a lo mejor, ahí sí un rotafolio, si voy a dar no, un rotafolio, no, un proyector, si tengo que dar la plática en el lugar, o tengo que llevar evidentemente equipo, o tengo que llevar a alguien que me acompañe, o tengo que pagar estacionamiento, pues mi hora no la voy a vender a 200 pesos. A lo mejor mi hora de curso cuesta 2,000 pesos. Ok. ¿Sí me cachai? Y entonces esos 2,000 pesos, o sea, por supuesto que yo digo, híjole, o sea, ya la hice, o sea, ganaba 200 pesos por hora y ahora voy a cobrar 2,000 pesos ya, o sea, no, porque resulta que tus 200 pesos eran 200 pesos si hubiera cliente o no Fijos. hubiera cliente. Ahora Ajá. tú tienes que generar esos 2,000 pesos, pero a lo mejor das 5 cursos a la semana, 5 cursos al mes o 5 cursos diarios. Entonces, todo Claro. va a depender de, evidentemente, el canal, cómo logremos venderlo. Entonces, por eso es muy importante el rubro dentro de mi plan de negocios, ingresos. Primero, yo les diría, vamos a hacer una columna donde diga cuáles son mis necesidades, cuáles son tus gastos fijos que sí o sí tienes que cubrir. Pueden ser, obviamente, alimento, insumos dentro del hogar, gasolina, etcétera, renta, hipoteca. Entonces llegamos, vamos a poner en números redondos, a 20 Seguros de mil pesos. gastos médicos, ¿esos no se ponen? Sí, todo. Ok. Pero vamos a pensar que las necesidades básicas, Ok. Ok. o sea, una persona que viene de un trabajo seguramente tenía el seguro de gastos médicos cubierto. Ajá, ajá. Es muy probable. Es decir, nunca hemos pagado una póliza de seguro de gastos médicos. Hoy te diría, Mara, que pagar una póliza de un seguro de gastos médicos es un lujo, un lujo. O sea, porque en una familia de 4 son aproximadamente 10,000 pesos mensuales. Es muchísimo dinero. Ok. Entonces, realmente eso ya se considera un lujo. Vamos a poner primero todo mi básico. O sea, lo que Ya. no podría faltar y no podría yo prescindir de ello. Entonces, vamos a poner que fueran 20,000 pesos. Eso es mi básico. Ok, ahora sí, de ese básico, que ya es alimentos, salud, educación, renta, hipoteca, luz, agua, servicios, quito a la muchacha, ese no es básico. O sea, muy probablemente se vaya la muchacha, ¿no? O sea, realmente básicos, entonces sí puedo hacer una segunda columna, no de la casa, sino de los gastos de mi emprendimiento. ¿Qué implica tener que un producto para vender? Pues que lo tengo que pagar. O sea, yo tengo que comprar el producto para entonces comercializarlo.
pero tiene gastos de importación o no tiene gastos de importación, tiene mensajería o no tiene mensajería. Ajá. Voy a dar un servicio, ¿ok? ¿Qué implica? ¿Qué gastos tengo que hacer? Todo lo que tú estás haciendo, Zoom, Canvas, Caption, necesito pagar evidentemente publicidad, necesito conectarme a redes, necesito pagarle a Google o a Facebook o a Instagram o a TikTok, lo que sea, ¿no? La publicidad. ¿Para qué? Para que me conozcan. Necesito muchas horas sobre mías para poder salir y vender con todos mis conocidos primero, ¿no? Hacer una cadena de difusión. Esos son los gastos para mi emprendimiento, ¿de acuerdo? Una vez Ok, que tengo los gastos familiares, los gastos de emprendimiento, los sumo. Y entonces me va a dar cuánto yo tendría que tener de ingreso mensual. ok, Y teniendo este número de ingreso mensual, que vamos a poner que fueran 50,000 pesos, entonces ahora sí, de mi emprendimiento, ¿cómo tendría que hacerle para obtenerlo? Yo vendo paletas heladas y cada paleta vale 5 pesos. Perfecto. Tendrías que vender cuántas paletas para lograr 50,000 pesos. No, 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 yo vendo cursos. Mi emprendimiento va a ser de cursos de venta muy enfocados. Ok, vamos a hacerlo al revés. No vas a decir cuánto vas a cobrar por el curso. ¿Cuántos cursos, Mara, calculas que podrías vender al mes, el primer mes? Pues 3. Ok, está cañón. Porque entonces cada curso deberías de venderlo en al menos 15,000 pesos. claro. ¿Ok? ¿Cómo hago un producto de 15,000 pesos? ¿Qué características debería tener? Oye, no, pero es que el segundo mes yo podría vender 4 y luego 5 y luego, oh, perfecto, empieza tu utilidad. Acuérdate que tus 50 se van a ir, no los vas a ver, no son tuyos los primeros 50. A partir de el curso 4 empezarías a ganar. Y es ahí en donde entonces puedes empezar a innovar y a buscar nuevo rumbo hacia dónde llegar para empezar a generar utilidades. Pero lo Ok, primero son tus pisos. Gastos familiares o de sobrevivencia, llamémosle, ajá, gastos de negocio del emprendimiento. Esa es mi suma que me da el ingreso que yo debo generar y por lo tanto de ahí desprende hacia abajo cuánto tengo que vender de qué para poder ponerle un precio. ok, No sé si más o menos queda como un poco claro. sí. Sí, realmente, o sea, esa parte no la había pensado, no la había pensado, ¿no? Porque, bueno, ahora sí que uno toma decisiones de repente y más en crisis, en crisis existencial, toma uno las decisiones. Normalmente, la verdad, no tomo así las decisiones todas. Algunas sí, no, pero uno toma las decisiones y ya después piensa, ¿no? O Pero ya ahorita estás muy después a tiempo. se sienta a revisar. Obviamente, sí, cuando yo tomé la decisión, yo tenía ningún dinero ahorrado, ¿no? Tampoco creas que fue así de, me desperté hoy, ya me voy. No, por supuesto que avisé con tiempo y todo, este, y tenía dinero ahorrado, pero la verdad es que ese dinero ahorrado no estaba pensado en esta parte. Yo tenía dinero ahorrado porque al final del día las ventas, hay periodos donde pues eres más, tú tienes, Productivo. digamos que tienes, eres más productivo y hay otros periodos donde no, porque pues la misma dinámica del mercado, pues tienes pues subidas y bajadas. Entonces, obviamente, pues uno se acostumbra a ir previendo que cuando tienes, digamos, ahora sí que llegas a los objetivos y todo, pues tener tu colchoncito para cuando baja, ¿no? Poder mantenerte pues en un mismo nivel. Supongo que en la parte de emprendimiento será así, porque no es que todo va a estar así todo perfecto siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso tenía pues guardado y por eso también dije, ah, bueno, tengo dinero, lo estoy considerando, tengo yo 6 meses que ya casi se me están acabando, ¿no? Aunque yo había pensado un número, ya no me alcanzó tanto como yo lo había pensado, precisamente porque desde antes no había hecho como estos números de que, bueno, hay cosas que tienes, por supuesto, porque la empresa te lo brinda como una prestación,
¿no? Y ya cuando ya no estás, pues no la tienes, obviamente. Pero hay veces que uno no lo ve. La verdad es que, o sea, sí, las empresas te dan varias prestaciones y uno no se da cuenta hasta cuando ya no las tiene, ¿no? O sea, Correctísimo, eso, pero eso ahorita pasa mucho. mencionaste algo que es bien importante, que no quisiera que acabáramos hoy sin considerarlo y si quizás si lo dejamos para una segunda entrevista, que se llama el apalancamiento. Como empresario, no puedes financiarte a ti mismo todo el tiempo. Tienes que entender que el apalancamiento, es decir, los créditos, tienen que girar a tu favor. Entonces, es muy complicado porque es un arma de doble filo muy peligrosa que nos puede llevar a quebrar antes de empezar, ¿no? Pero tenemos que aprender a financiarnos del dinero ajeno. Entonces, ¿cómo podemos ¿Y eso acceder cómo a se hace? créditos? Exactamente, así, cuando tenemos separados lo que es el gasto familiar, el gasto de mi emprendimiento, yo puedo entonces decir, ok, puedo solicitar una tarjeta de crédito solo para mi emprendimiento. No voy a meter ahí el súper, no se vale. Pero, por ejemplo, hay nuevos plásticos que están ofreciéndote plazo de 60 días para pagar. Eso es excelente para un emprendedor. ¿Por qué? Porque evidentemente yo hoy consumo, ¿no? Y tengo 60 días para pagar el total, pero ya no me descapitalicé. Pero no puedo pagar nada más que cosas de mi emprendimiento ahí. ¿Sí Ok, me entiendes? Entonces no hay que tenerle miedo tampoco al apalancamiento y hay que aprender a usarlo. Hay que aprender a saber, o sea, que hay hipotecas de liquidez, ¿no? Es que no, o sea, no quiero volver a poner en mi casa mi riesgo, casa en riesgo, qué barbaridad. No, no, no. O sea, tu casa está en riesgo, tu familia está en riesgo. O ok. sea, los bienes son para usarse precisamente en estas épocas. Entonces, sabiéndolo utilizar de la mejor manera y con claros números, ¿no? Haciendo un presupuesto, haciendo lo que es un forecast, que es decir, ejercido contra presupuestado, ¿no? Entonces, podemos acceder a apalancamientos. Tenemos que aprender a leer lo que son las tasas de interés, pero también lo que es la ganancia de interés, ¿no? El famoso CAT y el GAT, ¿no? Entonces, es decir, a ver qué es un costo total y qué es una ganancia total. Hoy en México las tasas ya vienen a la baja. O sea, ya estamos en 8.5, ya pasamos de el 12 al 14. Asústate de alguien que te ofrezca el 15, preocúpate, ¿sí? Pero aún lo podemos aprovechar un poco, una tasa del 10, un 11. Esa liquidación la invierto, ¿no? Me está dando un 11% de utilidad, que un emprendimiento es muy difícil que te lo dé al principio, y entonces me Ok. apalanco 60 días y luego voy pagándolo de ahí, pero ya lo dejé mi dinero produciendo. Entonces, hay que hablar mucho de apalancamiento, hay que hablar de cómo los grandes empresarios viven de apalancamiento. O sea, ellos no construyen un centro comercial con su dinero propio, nadie. O sea, no, no se hace. Claro, y Pido un luego te pagan a crédito, 60 días, ¿no? no, no, sí, no, claro, pido un crédito a 30 años y lo voy liquidando, ¿no? Entonces, esta palabra de apalancamiento, de verdad, o sea, hoy ojalá se queden con esto, cómo establecer sus gastos, cómo establecer ingresos, qué necesito vender para cubrir esas necesidades y cómo puedo encontrar fuentes de financiamiento para mi emprendimiento que no sugieran o no puedan recurrirse en un riesgo innecesario, pero que sí me permitan construirlo financieramente hablando y que sea viable. Ok. Y eso, por Oye, ejemplo, ¿y podemos hablar de arrendamientos. los arrendamientos, sí, sí funcionan? Claro, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú haces un arrendamiento de tu equipo de cómputo o de tu maquinaria que necesitas para producir algo, ese arrendamiento es completamente deducible. Entonces tú lo vas deduciendo mensualmente. Entonces te estás ahorrando impuestos, no los estás pagando, pero estás arrendando el bien. Ok. Oye, Isa, pero y este tema de la tarjeta de crédito, la verdad es que en lo personal a mí me da miedo porque, o sea, sí puedes pagar 60 días, pero, o sea, tienes que pagar todo, ¿no? Para no Sí, pagar sí, sí. impuestos, Intereses. perdón, intereses, porque los intereses de ahorita están así como casi del 140%, o sea, no sé, creo que son muchísimos, muy altos. Sí, sí, definitivamente. Una tasa de interés hoy día en México de una tarjeta,
Así que llevas 30 a 35 años usando tu tarjeta y que es una Platinum que pagas una anualidad carísima, bla, 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 no baja del 35-40%. ¿De acuerdo? Ajá. Pero, y ya de ahí, todas las fintech, las nuevas, ¿no? Están arriba del 100%. Es decir, o sea, si Sí, tú no pagas un mes, el siguiente mes, o sea, pues ya debes muchísimo y en un año, pues no te digo, ¿no? Pero también, por eso hay que aprender a hacerlo. O sea, hay que ser total, o sea, pagar el total cada mes, ¿no? Los totaleros que se les llama, que nadie en los bancos nos quiere, pero porque tú te aprovechas de esos 60 días. Dos, tienes que aprender a utilizar tu tarjeta, es decir, yo uso la tarjeta a partir de que corta, ¿no? Y a lo mejor 15 días, porque entonces ya ok, tienes 45 días de financiamiento, pero a partir del día 16 ya no la usas. Esa tarjeta ya no sirvió, se descompuso, ¿sí? Pero ok. entonces tengo la segunda tarjeta que me cubre los otros 15 días y se acabó. Y entonces sí me voy, ¿no? Pero es todo un manejo que tienes que ir aprendiendo a hacerlo. O sea, el problema es que como empresarios queremos lanzarnos sin entender que lo principal que al menos tienes que saber es un estado de resultados y un flujo de efectivo. Esos Sí, dos, sí o sí, lo tienes que saber entender. Un estado de financiero que te dé cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos, cuál es tu capital, un estado de resultados que te diga ventas menos gastos, utilidad, y un flowchart que lo que te tiene que decir es cuándo tengo dinero y cuándo no tengo dinero, cuándo puedes gastar y cuándo no es momento de gastar. Y te amarras el cinturón y dices, no salimos ni al cine, no vamos a cenar ok. fuera, no se hace súper en Costco, se hace en Tetrabu. O sea, punto. ¿Sí me entiendes? O sea, elimino todo lo excesivo porque necesito ahorrar, porque mi flujo de efectivo no me da para gastar hoy y aceptarlo y ser muy responsable. Eso es lo difícil de un emprendimiento, el Sí, yo lo ponerse que he escuchado, disciplina porque todavía no estoy empezando, es que el flujo de efectivo es lo que hace que una empresa sea viable o no. ¿No? O completamente. sea, no necesariamente tus ventas, porque puedes ser excelente en ventas, pero si te pagan a 60 días, Te truenan, te truenan. ¿cómo sobrevives? ¿No? No sobrevives, no sobrevives, literal no sobrevives porque lo que hacemos todos en estas situaciones, empiezas a hacer uso de un crédito muy caro. Y entonces toda tu utilidad, que a lo mejor tu margen de utilidad era un 10, híjole, súper bueno, 20%, se te fue en el pagar los intereses. Entonces no está siendo rentable. Mejor no vendas. Claro. Te saldría mejor no vender que vender y pagar y que no te paguen. O sea, pierdes más ahí. Y es a Sí, todo nivel, ¿eh? sí, porque de repente dices, bueno, le voy a vender a empresas que de alguna manera, pues son las que tienen los La recursos liquidez. para pagar el costo que estoy yo queriendo vender mi producto, mi servicio, ¿no? Pero luego hay empresas que sí te dicen, las condiciones de pago son a 60 días o hasta 90 días, ¿no? Que de repente traen factoraje y cosas así que no entiendo muy bien, pero que te ayudan con liquidez, pero te quitan una comisión. O sea, Sí, claro. O sea, el facturaje financiero te cobra. Otra vez, si no está contemplado dentro de tus costos, te ajá, truena. Entonces, yo creo que si vas empezando, es muy importante el entender esto. O sea, si tú no tienes un modo de sufragar 90 de créditos, no entres ahí, ok, por más bueno que parezca. O sea, aunque vayas a entrar a Grupo Walmart a venderle, es mala idea, te va a tronar. Porque ahorita te van a pedir los 90 días, pero resulta que cuando es temporada de rebajas, tú das los rebajas. Entonces, tienes que pensar por eso mucho en el tema de entender muy bien tu producto y tu mercado. Cuando ok, ofrecemos servicios, ¿no? Es un poco más fácil porque sabes lo que estás haciendo y tú eres tu bien. O sea, tú mismo eres el activo, ¿no? Pero cuando se trata de comercialización o de producción, tienes que tener muy claro estos costos. ¿Cuáles son tus costos fijos? ¿Cuáles son los variables? Para poder dar un precio real. Y si no puedes soportar financieramente hablando en tu ahorro 60, 30, 60, 90 desde el crédito, no puedes entrar, por más bueno que se vea. ok. Pues súper, Isa, muchísimas gracias por estos tips y a ver si luego hacemos otro video como para que nos des la clase
cómo de hacer apalancamiento. esta parte de apalancamiento Aprendemos a o... manejar nuestras tarjetas de crédito, sería buenísimo. Sí, ¿no? Cómo Sí, claro aprender que a sí. manejar la tarjeta de crédito, cómo hacer, cómo revisar un estado financiero. Bueno, Sí, me encantaría, la verdad es que sería súper útil, ¿no? Esto que hablamos de los seguros, ¿no? O sea, cómo elegir ahora mi mejor seguro de gastos médicos, ¿no? O qué ajá, seguros son indispensables y cuáles no, qué puedes hacer, cómo puedes determinar el deducible que conviene pagar o una prima más baja, una prima más alta. Claro que sí, Mara, lo vamos haciendo encantadísima. Y bueno, estamos tratando todos con tu canal de apoyarnos para esta sí. época de emprendimiento y está padrísimo. Pues Isa, muchísimas gracias por estos tips. Y bueno, próximamente, ya saben, vamos a tener nuestras clases con Isa de administración El mundo para financiero. emprendedores. Exactamente, así lo Muy haremos, Mara, bien. con muchísimo gusto. Y gracias a Perf- todos y suscríbanse al canal. Perfecto, Isa. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Un Mara, hasta luego, beso. bye bye. Bye. Si te gustó, no olvides darle like y darle clic en la campanita para que te avise YouTube cuando haya un nuevo estreno. Gracias.